Hola con todos, mi nombre es Diego y es un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir estudiando más del fascinante mundo de la Biblia. En esta serie nosotros estudiamos cómo toda la Biblia habla de Jesús y de su Evangelio. Esta serie está basada en el libro El Gran Panorama Divino, que tú lo puedes encontrar en la librería Palabras de Esperanza. Esta es la tercera parte de nuestra lección titulada El Reino Presente. Si no has tenido la oportunidad de ver las lecciones anteriores, te invito a que lo hagas en nuestro canal de YouTube, Cristotelos. Créeme que no podrás entender del todo esta lección sin haber visto las lecciones anteriores. Empecemos. En la lección anterior vimos cómo toda la Biblia afirma que en Jesús se cumplen todas las promesas. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. El apóstol sin duda se está refiriendo a las promesas del Antiguo Testamento, pero ¿qué significa que todas las promesas son sí en Jesús? Bueno, esto significa que Jesús es el último cumplimiento o el cumplimiento final de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Esto significa, o esto sin duda es una aseveración enorme que demanda una interpretación cuidadosa, porque para que Jesús sea el cumplimiento de todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento, esto demanda un cumplimiento más allá de lo literal, es decir, un cumplimiento más profundo. Y esto significa que Jesús lleva todas las promesas y todas las profecías a otra dimensión. Por ejemplo, en la lección anterior vimos que Jesús y en Jesús se cumplen todas las promesas del pueblo de Dios. Dios le hizo una promesa a Abraham de hacer de él una nación grande y de que este pueblo sería especial. En el Nuevo Testamento vemos que a través de Jesús esta promesa toma un énfasis diferente, porque ahora el pueblo de Dios no se trata tan solo de una nación, no se trata tan solo de los descendientes de sangre de Abraham, es decir, los judíos, sino también de los gentiles. Eso significa que la promesa hecha a Abraham ahora toma otra dimensión. La palabra descendientes toma otra dimensión. Ya no es el significado del que viene por la sangre, sino es un significado espiritual. Es decir, que ahora los descendientes de Abraham son quienes creen en las promesas de Dios, como lo hizo Abraham, quienes ponen su fe en Dios, fe en las promesas de Dios que se cumplen en Jesús. Y aún más, Jesús mismo se convierte en el pueblo de Dios. Él es el pueblo de Dios porque Él es el único que realmente cumple el rol del pueblo de Dios perfectamente, es decir, de representar la imagen y el carácter de Dios, algo que ambos, Adán e Israel, fallaron. El Nuevo Testamento claramente identifica a Jesús como el pueblo de Dios, aplicando a Jesús el cumplimiento de las profecías hechas a Israel. Y esto lo vemos en Mateo, donde donde José toma a Jesús y a María y los lleva a Egipto para huir de Herodes. Y la Biblia dice que esto pasó para que se cumplan las escrituras. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, aquí podemos ver que Jesús y su evangelio dan una nueva dimensión a las promesas de Dios. Él es el último cumplimiento de las profecías y las profecías en Él toman una dimensión más profunda. Entonces, con todo esto podemos ver que Jesús y su evangelio dan una nueva dimensión a las promesas de Dios. Jesús es el último cumplimiento de las profecías en una dimensión más grande, más profunda que lo literal. Y hoy veremos que pasa lo mismo con las promesas del lugar de Dios. Desde el inicio vimos que Dios quiere tener una relación con el ser humano. Dios crea a Adán y a Eva y los pone en el jardín del Edén, donde Dios camina juntos con el ser humano. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron arrojados de la presencia de Dios, echados de la presencia de Dios. Y lo mismo pasó con Israel. Dios, una vez que liberó a los israelitas, los bendijo dándoles su ley, pero la bendición más grande es que Dios mismo habitó en medio de los israelitas en el tabernáculo. Para eso Dios estableció el sistema sacrificial
artificial que permitía a los hombres vivir en medio de Dios sin ser exterminados a causa de su pecado. Sin embargo, sabemos que Israel pecó, Israel quebrantó el pacto y por eso fueron ellos llevados al exilio. Dios abandonó el pueblo, es decir, de vivir en medio del pueblo. Dios abandonó el templo mismo fue destruido. En la lección de hoy veremos cómo en Jesús se cumplen las promesas de restauración del templo, es decir, la restauración del lugar donde Dios y el hombre pueden habitar juntos. En otras palabras, la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Dios en el exilio les dio una promesa a Israel a través del profeta Ezequiel, que era que algún día Dios iba a darles a los israelitas una nueva Jerusalén y un nuevo templo, donde la presencia de Dios habitaría nuevamente en medio del pueblo. Esto lo podemos ver en el capítulo 47 de Ezequiel. Aquí se describe la visión del templo, donde un río nacía desde el centro del templo y regaba toda la tierra, dando vida a su paso. Esto, como vimos en la lección del reino parcial, esto es una imagen del jardín del Edén, puesto que en el jardín también había un río que regaba toda la tierra. Aquí vemos que este nuevo templo es en realidad una imagen del Edén. Y como estamos viendo, esta profecía ahora encontrará su mayor cumplimiento en Jesús. Para empezar a ver este tema, ligeramente veamos la definición de templo. Templo en el significado bíblico es el lugar donde lo divino y lo humano se encuentran y moran juntos. Esto, como vimos, es la función principal del jardín del Edén, donde antes de la entrada del pecado, Dios y el hombre habitaban juntos. Entonces, podemos decir que el Edén en sí era el primer templo y después vendría el tabernáculo, que es la tienda de campaña que Dios ordenó a Moisés que construya para que la presencia de Dios habite en medio del pueblo durante todo el tiempo de peregrinación hasta que Israel reciba la tierra prometida. Y finalmente, tenemos los templos, primeramente el templo construido por Salomón y después los templos posteriores. Entonces, con lo que hemos dicho, podemos ver claramente que el templo es el lugar donde Dios mora en medio del pueblo. Ahora la pregunta es, ¿cómo Jesús cumple la profecía del nuevo templo? Primeramente, Jesús es el templo por excelencia porque en Jesús Dios habitó en medio de los hombres. Esto es lo que vemos en Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que le corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan en su prólogo enseña firmemente que el Verbo, es decir, Jesús, es Dios y que habitó entre nosotros. Como lo hemos señalado, esto se refiere al templo. Ese es el concepto en sí del templo. Incluso es interesante mencionar que la palabra traducida como habitó es la misma palabra que se traduce o que se puede traducir como tabernáculo. En otras palabras, este versículo está diciendo que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, tabernaculizó entre nosotros, dando así un mayor peso a la verdad de que Jesús es el templo. Pero esta no es la única referencia de que Jesús sea el templo por excelencia, sino que Jesús mismo lo afirmó. Esto lo podemos leer en Juan 2:19, cuando los judíos le pidieron una señal a Jesús para que explique la autoridad del por qué Él ha echado las personas o los mercaderes fuera del templo. Y Jesús dijo lo siguiente: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Por el versículo 21 sabemos que Él se está refiriendo a su propio cuerpo. Aquí, sin duda, vemos que Jesús se ve a sí mismo como el templo. Él está cumpliendo en sí la función del templo, que en el primer lugar es dar esta unión de lo divino y lo humano. Y esto sin duda es nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. La Biblia afirma claramente estas verdades de la naturaleza de Jesús. Además,
También Jesús cumple la función del templo porque Él en sí mismo es el sacrificio que permite a las personas tener relación con Dios. Jesús es presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde la introducción del tabernáculo, Dios instauró el sistema de sacrificios para permitir al hombre vivir en la presencia de Dios sin ser exterminados por causa de su pecado. Aquí vemos que sin duda, en las palabras de Juan, vemos que sin duda Jesús es presentado como el sacrificio que termina del todo el problema del pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús cumple en sí mismo la función del templo. Ezequiel profetizó que del templo brotaría un arroyo de agua que daría vida a la tierra. Esta imagen podemos ver que también se cumple en Jesús cuando leemos los evangelios. Jesús se vio a sí mismo como el agua de vida, el agua que da vida. En varias ocasiones Jesús se refirió a sí mismo de esta manera. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 7, versículos 37 al 38, cuando Jesús estaba en los atrios del templo y declaró: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. De igual manera, Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dijo en Juan capítulo 4, los versículos 10 y 14, si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Versículo 14. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Con todo esto vemos que Jesús se presentaba a sí mismo como el agua de vida, el agua que da vida, el agua del nuevo templo. Así que con todo esto, aquí nuevamente observamos cómo las promesas, las profecías del Antiguo Testamento hallan su cumplimiento en Jesús, pero en una dimensión más profunda, más allá de lo literal. Pero hasta aquí llegamos el día de hoy. Mi nombre es Diego y les agradezco por su compañía y los invito a que sigamos estudiando juntos más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.